Creo que ya estoy al aire. A ver si es cierto. A ver si... Bueno, antes que nada, ya estoy aquí de regreso. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo no entiendo por qué en mi computadora es una hora y en mi teléfono es otra. ¿Será cuestión de configuración? ¿Quién sabe? Ahí si alguien se conecta, si alguien está por allí conectado, que me diga si me oigo, si me oigo, si me veo bien, porque les recuerdo que ando batallando con la computadora. El día de ayer también batallé, tuve que salirme, tuve que salirme porque estaba fallando la computadora. Entonces, pero si quise o si quiero regresar a tocar un poquito o algo de este tema acerca de la fe. A ver si alguien por ahí alguien me puede decir, este, si me oigo. Iba a decir si me veo bien, pero no me voy a ver bien, ¿verdad? Pero a ver si de perdido me veo. Este, si hay alguien ahí que me esté viendo, que esté conectado a esta hora. Yo sé que muchos pues están en el trabajito, están en el trabajo, o X o Y o Z, pero si alguien está ahí, de todos modos esto se va a quedar por no mucho tiempo. Ya Facebook eh, ha estado mandando mensajes que ya nada más va a durar 30 días el video. Ustedes disculpen. Y luego se va a eliminar. Se va a eliminar ya el video. Entonces nosotros los domingos en La Gracia, cuando tenemos la oportunidad de transmitir en vivo, lo, lo hacemos. No siempre podemos por cuestiones eh, de, de conexión. A veces batallamos. Pero lo que hemos estado haciendo ya es que ahora Facebook te da la oportunidad de descargar el video. Y lo que estoy haciendo es que yo tengo un canal de YouTube, entonces los descargo y luego ya en la descarga voy y lo subo a YouTube. La predicación para que se quede ya en YouTube, porque en Facebook yo pienso que para junio más o menos dicen ya van a eliminarse todos los videos lives en vivo. Para los que a veces hacemos un video, dos o tres ahí de vez en cuando. A mí me gustaría hacer más videos, ¿verdad? Saludos, hermano Johnny, el hermano Johnny Becerril. Mejor es conocido como un influencer. Bendiciones, brother. Qué bueno que estás por acá. Este, muchos saludos, hermano. Y a veces nos gusta hacer este tipo de contenido mm, porque es bueno que a veces sabemos algo, aprendemos algo y quisiéramos enseñarlo y que la demás gente sepa también que todos, bueno, en el tema de hoy que vamos a hablar acerca de la fe, todos pasamos por diferentes procedimientos, por diferentes procesos, enfermedades, pérdidas, a veces cosas incomprendibles que no están dentro de la agenda, que no creemos que van a llegar o más bien nadie estamos preparados para ciertas situaciones que llegan y se presentan en nuestras vidas. Entonces, por eso, yo quisiera, gracias hermano por compartir, gracias, gracias. Diferentes situaciones en cuanto a la vida cotidiana. Yo siempre he dicho, bueno, yo soy un pastor ahora, pero antes de ser un pastor, estuve sirviendo en mi iglesia.
también estuve no sirviendo, como un congregante, como una persona más. Entonces, porque algunas veces hay gente que me pregunta, bueno, ¿y eh, tú cómo eres pastor, verdad? Y inclusive en una ocasión con una persona tuve una discusión porque esta persona me decía que yo ahora, porque soy pastor, que no, según la tradición que mucha gente tiene, pues si tú quieres ser un líder religioso, pues tienes que meterte a llevar un cierto tiempo de estudio, pero a veces lo que la gente ignora es que nosotros seguimos preparándonos, seguimos estudiando. Yo estuve sirviendo a la iglesia por casi 5 años, con preparación, y no nada más teológica o discipulados o con materias, sino estar dentro de lo que es eh, servir a la congregación, a las ovejas, a amar al prójimo, a servir al prójimo, que a veces eso es lo que hace falta en muchas personas que ahora se dedican a pastorear o quieren pastorear o están pastoreando. Ahora sí que el celo, la sensibilidad hacia el prójimo y no solamente a los de tu congregación o a los de tu denominación, por así decirlo, por decir alguna cosa. Sí, voy a decir un comentario, antes de entrar al tema, para tener un poquito de interacción. Este, el domingo estaba en la iglesia. ¿En qué punto? Ok, dice, bueno, ahorita voy a leer aquí lo que me pregunta mi hermano. Yo estaba, voy a dar un comentario a lo mejor un poquito salido del tema, pero ahorita voy a abordar lo que es la fe. El domingo cuando estábamos aquí en la iglesia, estaba unos cuantos hermanos y yo estaba en la computadora haciendo una diapositiva para que le iba a proyectar en la predicación. Y yo quise descargar el logo de la iglesia y lo busqué en internet y ahí en Google y sí aparece, pero también aparece la dirección de nuestra iglesia y cuando vi que tenía ahí algunos comentarios y un comentario de una persona, eh, dice, muy mala bienvenida. Y, y conozco a esta persona, ¿verdad? Sé la persona que es, este, eh, ok, ok. Dice, muy buenas tardes, saludos a usted y a su esposa. Soy la mamá de Cake. Ok, ok, ok. Kaylee es compañera de mi hijo ahí en la primaria. Bueno, y se me hace un poquito difícil a veces. Nosotros como pastores, mucha gente no sabe, pero a veces vamos remando contra la corriente. A veces habemos pastores que no nos prestamos a ciertas situaciones que ahora sí que la sociedad nos pide que aceptemos y Dios no nos permite que lo hagamos. Podemos estar de acuerdo con muchas cosas, pero no podemos aceptarlas todas, ¿sí? Entonces, sí quisiera eh, decir de todo corazón que yo como pastor siempre voy a orar por las personas, amo a las personas, me gusta servir a las personas. eh, y alguien me preguntaba en específico hace tiempo que cómo es que yo me di cuenta que yo quería pastorear o que Dios me estaba llamando para pastorear. Muy sencillo, porque cuando yo empecé a madurar en la fe, claro, esto no, quiero dejar bien en claro, o sea, no fue en un año, 2 años, 3 años, o sea, fue un largo periodo de 5 años, 4 años en los que eh, tiene uno que madurar, que ir creciendo. Hay personas que de la noche a la mañana, pues sí, tienen un avance favorable en cuanto a lo espiritual. Y qué bueno, gracias a Dios por todos ellos. Yo alabo a Dios, pero no todos tenemos esa situación, no todos tenemos ese llamamiento temprano o o prematuramente
para servir, para estar al 100. Algunos nos lleva a ciertos procesos, ciertos tiempos. Y a mí lo que me pasó es que yo quería enseñar lo que aprendía, lo quería enseñar, aquello que yo sabía me picaba y me picaba de la manera que quería compartirlo, quería enseñarlo. Entonces, y después eh, me daba también ¿cómo puedo explicarlo? Tenía la necesidad de servir a la gente pero después, Dios te hace ver las cosas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque después, la gente abusa de tu servicio. Ya no nada más, la gente quiere que le sirvas, sino que la gente quiere servirse de ti. Y entonces, pues ya, es ahí donde empezamos a mediar. Pero aquí hay una pregunta que quisiera responder de mi hermano Johnny Becerril, que dice, eh, ¿hasta en qué punto podemos decir que tenemos una situación como la de Job? Bueno, yo creo que la situación, hay un pensamiento que dice, que todos quisiéramos ser Job hasta que nos toca ser Job. Y a veces yo no comparto ese pensamiento. En lo personal no. Porque los que conocemos la escritura, y voy a ir así rápido, para a lo mejor hay gente que está viendo aquí y no conoce la Biblia, y voy a irme específicamente al libro de Job. Y se dice que el libro de Job es el libro más viejo de toda la Biblia. La gente cree que Génesis es el libro más viejo, pero Job es el libro más viejo, más longevo. Y dice la escritura en Job 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Desde ahí, desde ahí, algunos no calificamos para ser Job, ¿sí? Porque ese pensamiento que sale ahí en las redes sociales de que todos queremos ser Job hasta que nos toca ser, hasta que nos toca estar como Job o ser Job, ¿sí? Pero si quisiéramos ser Job, deberíamos de ser, para empezar, perfecto, o sea, perfecto en cuanto se refiere a madurez, ¿sí? A un hombre maduro, a un hombre recto, de intachable, un hombre intachable, un hombre con integridad, un hombre íntegro, ¿sí? Integral en todos los aspectos. Y lo vemos más adelante a Job orando por su familia, intercediendo por su familia, porque esa es la integración que Dios nos ha dado a nosotros como padres. Estar siempre velando, vigilando, orando por nuestra familia. Y estas son las cualidades que tiene Job, hombre perfecto y recto. Y luego dice, temeroso de Dios. Y cuando hablamos de la palabra temeroso de Dios, es tener respeto, reverencia a su palabra, a su legado, a lo que Él quiere de cada uno de nosotros y apartado del mal. Entonces, ahí es donde, bueno, a veces podemos hablar acerca de Job y ahí encontramos en Job este, lo que es la voluntad permisiva, la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que este tipo de situaciones le pasen a Job, pero para una madurez. Entonces, a veces, mi hermano Johnny, quiero decirte algo de mi corazón, así que yo creo, yo he pasado por muchas situaciones difíciles, traiciones, eh, mm, pérdidas de familiares, eh, mm, me refiero a pérdidas de vida y también desapariciones muy cercanas, pero yo siento que hay cosas que nos pasan porque así tiene que suceder y hay otras cosas que Dios permita que sucedan para que nosotros estemos aferrados a Él, saber a quién vamos a recurrir. Si nosotros nos ponemos a analizar al 100% la vida de Job, Job nunca se alejó de Dios y a veces hay situaciones en ciertas personas que pasan crisis, desánimos, enfriamientos, situaciones, enfermedades,
Y pareciera que eso, en lugar de acercarlos más a Dios, pues los aleja totalmente, totalmente se alejan de Dios, totalmente se van de Dios y no quieren saber absolutamente nada con Dios. Entonces, Job, aparte de tener esta crisis, aparte de tener este problema que le va a suceder, que dice en el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaban de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿De quién? De sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, aquí vemos a Job, aparte de ser un hombre íntegro, intercediendo por su familia. Sí, vemos a Job, también, permíteme, déjeme subo porque esto se baja. También vemos a Job, entendiendo que Dios, Dios desea algunas cosas de nosotros, y sus hijos a lo mejor no están a cuentas con Dios, sus hijos están viviendo una vida de desorden. Ahora, este es el Antiguo Testamento, ahora nosotros estamos bajo un nuevo pacto que es la gracia. Hay muchos ejemplos que la palabra nos deja en el Antiguo Testamento. Por eso la palabra dice el Señor Jesucristo que escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de Él. Ahí es donde vamos a encontrar nosotros la salvación, el oportuno refugio, ¿sí? Nuestro amparo en las Escrituras. También la palabra nos enseña que nosotros debemos de estar siempre velando, velando y estar siempre como Job. Job, de alguna manera entendía a pequeños rasgos lo que estaba pasando allá con su familia, pero no sabía todo al 100%. ¿Por qué? Porque Job decía, quizá habrán pecado mis hijos en el versículo 5. Quizá habrán pecado mis hijos, dice Job. Yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Sí? Y a lo mejor hasta podrían haber blasfemado contra Dios en sus corazones. Job no sabe. Entonces, y dice la escritura que Job de esta manera lo hacía todos los días, todos los días. Entonces, nosotros hacemos eso como Job. Queremos ser Job realmente. Empecemos desde el versículo 1, pero a veces solamente nos comparamos con Job en cuanto a las situaciones que nos pasan. ¿Sí? Ahora, Job perdió 10 hijos de un tajo. ¿Sí? Dice la palabra que tenía 7 hijos y 3 hijas. 10, ¡pum! Así, rapidito. Entonces, para Job, ahora sí que fue un trago amargo para digerirlo, para beberlo. Sí, dice la palabra en el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Dios podrá decir esas cualidades de nosotros? Sí, es que es bastante amplio el tema, hermano, que tomas en serio. La verdad la pregunta que haces está tiene bastante material, hermano Johnny. Entonces, eh, Dios conoce a sus hijos, Dios conoce a los que están con Él. Y yo, por eso cuando leo aquella frase que sale en internet, de que todos queremos ser Job hasta que nos toca estar como Job. Oye, espérate, ser como Job es ser temeroso de Dios, ¿sí? Es ser recto, es apartarte del mal y también ser maduro. Esas son las cualidades que Dios, ahora sí que, bueno,
las cualidades y las credenciales que Dios le presenta a Satanás de Job, de su hijo Job. Sí, o sea, y yo recuerdo en una ocasión que decía, o sea, aparte de que Satanás viene de merodear la tierra, de querer hacer daño ahí en la tierra, Dios le presume a Job. Dios le presume a Job y le dice, Jehová, le dice Dios, en el versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, ¿lo conoces? ¿Sabes quién es mi siervo Job? Te voy a decir quién es. Es un hombre, ¿sí? Que no hay otro en la tierra como él. Dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Qué increíble, ¿verdad? Qué bueno por esta pregunta, ¿verdad? Mm, Hay procesos difíciles, eh, hay conflictos de fe. A veces quisiéramos ser como aquellos héroes de la fe que nos muestra Hebreos capítulo 11. Quisiéramos ser, yo estaba leyendo hace rato algunos comentarios acerca de Hebreos 11, ¿sí? Y la fe que es algo que habitaba en Job. Pues lo voy a, bueno, voy a meterlo así como raspando de palzazo para Job. Job tenía fe y ¿saben qué es lo que es fe para nosotros? Seguridad. Job tenía seguridad. Job inconscientemente, o sea, Job no sabía las credenciales que Dios tenía de él. Todo lo bueno que Job estaba haciendo, Dios lo estaba considerando. La palabra dice allá en Apocalipsis, hermanos, que algún día vamos a darnos cuenta de todas las oraciones de los santos. No hay que cansarnos de orar por los que amamos, por los que queremos interceder, por los que amamos. Seamos más como Job, no por la situación, sino por como Dios lo mostró a él. Sí, entonces, para nosotros la fe es seguridad. Nosotros como creyentes, la fe es seguridad. Y ayer decía en el live, en el poquito tiempo que tuve, yo le hacía una pregunta a un pastor, un conferencista pastor. Le decía, ¿por qué la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios? O sea, se supone que nosotros estamos enemistados con Dios. O sea, a mí a veces la cabeza me da para tantas preguntas que hasta yo mismo me doy miedo, ¿sí? Me doy miedo. Y, y, y yo he tenido mis crisis de fe, hermanos, y he tenido bastantes conflictos con mi persona, con mis pensamientos, con mi espíritu. Y a veces la fe es lo que me ayuda. Cristo es el que me ayuda, porque si no, yo no sé dónde estuviera. Y yo le preguntaba a este pastor, eh, en una pregunta tan tonta, a lo mejor puede sonar, ¿por qué necesitamos agradar a Dios? O más bien, ¿cómo? ¿Cómo podemos agradar a Dios? O sea, ¿solamente por la fe? Pues sí, porque si no estamos seguros, si no estamos seguros de que Dios existe, de que Dios está ahí, ¿cómo podemos agradarle? Ahora, volvamos al tema, ¿sí? A Job. Gracias, hermano, gracias por poner esta pregunta allí, ¿sí? Dice versículo 7. El versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, teme Job. Vamos a ver qué es lo que dice la, la, la nueva traducción viviente. ¿Sí? A mí me gusta, hasta cuando predico, hermanos que me ven y personas que me ven, cuando yo predico uso varias traducciones de la Biblia. Dice versículo 7, el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el versículo 8 dice, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Déjenme decirles, ¿sí? Cómo ahorita yo les daba la interpretación de lo de la Reina Valera? ¿Cómo lo dice? Yo no había leído esta parte en la nueva traducción viviente.
Hasta ahorita que mi hermano Johnny preguntó, y ahí está. Y es lo que les decía yo, un hombre intachable, un hombre maduro, un hombre de absoluta integridad. Pero es que eso es lo que a veces no entendemos cuando leemos la palabra, ¿sí? Acerca de cuando dice, es un varón perfecto. Y decimos, ¿cuándo vamos a llegar a un hombre imperfecto como Job? O sea, solamente perfecto, solamente Dios. Por eso hay que irnos a otras traducciones y ver. Yo les recomiendo a aquellos que les gusta leer, tienen acceso a un celular inteligente, tienen acceso a una computadora, métanse a Google y si no entienden un versículo, pongan ese versículo y pónganle al final Biblia interlineal y ahí les va a dar el resultado, sí, de las palabras, de qué se refiere, de qué habla. Entonces, no nos quedemos así cerrados o cegados más bien. Sí, y yo os decía ahorita, Job era un hombre recto y perfecto. O sea, quiere decir un hombre que ya es maduro, intachable y es un hombre íntegro. Que tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene buena razón para temer a Dios. ¿Y cuál era la buena razón? Dice Satanás, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Satanás le dice esto a Job. Por eso ahorita, en este tiempo, sí, hay gente que nosotros le hablamos acerca del infierno, le hablamos acerca de lo que está pasando eh, con Satanás, lo que Satanás hace, y la gente ignora, la gente no cree en Satanás. Satanás se ha presentado delante de Dios y ha querido acusarte. Él es el acusador, él es el salteador, él es el mentiroso. Pero Satanás nunca va a dejarte en bien delante de Dios. Nunca. Siempre te va a decir, siempre le va a decir a Dios que tú eres lo peor. Lo que tú no eres, eso no lo va a usar a tu favor. Lo que tú eres no lo va a usar a tu favor. Siempre va a ser un mentiroso. Entonces, dice versículo 11, así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Eso Satanás le está diciendo a Dios mismo. Muy bien, puedes probarlo, dice. Fíjese lo que responde Dios a Satanás. Muy bien, puedes probarlo. Dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Oye, qué interesante, qué, qué buena porción de la palabra venimos ahorita aquí a leer, dijo aquel hombre Nuño, ¿cómo de ahí de la educación en México? Entonces, eh, eh, a veces estamos peleando por tan pequeñas cosas que Satanás nos está haciendo mucho daño. Dice la escritura en el versículo 13, un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los sabeanos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. Tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y, de pronto, un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. No soy el único, yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después arrastró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar,
A pesar de todo, dice el versículo 22. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Y espero y quede un poquito, este, respondida tu pregunta, hermano Johnny, hermano Juan Ramos Becerril. Ojalá, podamos entender que para compararnos con Job, ¿en qué punto podemos decir que tenemos una situación como la de Job? Bueno, en un punto cuando nosotros hagamos todo lo bueno, todo lo bueno, seamos temerosos de Dios, seamos justos, seamos, íntegros, seamos, maduros, le demos toda la honra y toda la gloria a Dios, sí, estemos intercediendo por los nuestros siempre. Y cuando menos acordemos y nos encontremos en una situación penosa, vergonzosa, porque esa fue la situación de Job. Job de tenerlo todo a no tener nada, se volvió una situación muy embarazosa, muy vergonzosa, hasta el punto de que los miembros de todos ahí de con él, de los mismos eh, eh, vecinos, su misma esposa, sí, o sea, ya de ser un hombre poderoso y no me imagino que pues a lo mejor tenía un conflicto como cualquier matrimonio, pero pues ya para que la mujer le dijera, mira, vete a la condición en la que estás, maldice a tu Dios y muérete y se acaba todo. Entonces, bueno, ¿alguien más que quiera tener una pregunta antes de entrar al tema de la fe? Es difícil compararnos con Job, hermano, muy difícil. Las situaciones, yo pienso que para todos son igual. Para todos son igual. Eh, Precisamente ayer platicaba con un vecino que viene aquí a la iglesia y estaba con su esposa. Eh, eh, Ellos conocían a la persona que falleció en la carretera de la estación. eh, y me da tanta tristeza, tanta pena porque pues la gente que sufrió el percance, la persona falleció y los que chocaron se dieron a la fuga. Y muy probablemente, me atrevo a decir, no sé, pero lo voy a decir, a lo mejor la gente iba alcoholizada, venían a una velocidad incontrolable y por eso llegaron y chocaron contra la otra persona. Pero, pero, sí, yo le decía a mis vecinos, es que cuántas veces no andamos en la calle y traemos la cabeza en otro lado. O sea, ¿cuántos de ustedes que me escuchan ahorita no manejan o andan en moto o caminan? Y a veces llegamos a nuestro lugar de destino y ni siquiera nos acordamos cuando pasamos por cierto lugar, cierta situación, ¿sí? Porque traemos la cabeza en otro lado, no tenemos los cinco sentidos al 100% ejercitados. Entonces yo decía, salimos y quién sabe si vayamos a regresar. Eh, yo voy a convocar aquí en mi ciudad, aquí en Fresnillo, Zacatecas, a que hagamos una vigilia extensa de oración, ¿sí? Lo platicaba con mi esposa y ella me dice, pues sí, hay que ver qué pastores te apoyan con su congregación, porque pues lo queremos empezar como a las 7, 8, 9, 10, 11, 12, estar orando y cantando, estar orando y cantando, un pequeño tiempo de devocional, pero muy pequeño, ¿sí? Y, y yo le digo, porque necesitamos, necesitamos. Yo le digo a la congregación, necesitamos la intervención divina, necesitamos la mano de Dios en Frenillo. La necesitamos el poder divino en la vida de cada frenillense, porque baja el índice delictivo de la delincuencia, ha bajado, ha menguado, hay que reconocer, pero accidentes cada 8 días por tomar, suicidios, que hay una riña y a los que se supone, ya hasta los que tienen una riña familiar te sacan un cuerno de chivo. Entonces, mm, todo ese tipo de situaciones
Es que pasa, ¿para qué? Es como con el COVID. Yo cuando la gente decía, ya que se acabe el COVID, ya nos dejen salir, ¿para qué queremos salir? ¿Para qué queremos otra vez rezar a la normalidad? Si no, mucha gente no aprendió nada acerca del encierro, acerca de la encuartelada que nos dieron, ¿sí? Para seguir pecando, para seguir haciendo maldad, para seguir teniendo un corazón lleno de odio y de rencor y seguir haciendo lo malo. Para eso queríamos la libertad. Ok, está bien, cada quien puede hacer lo que quiere, pero es momento de reflexionar. Es momento de que salgo yo y salgo confiando en Dios de que voy a rezar, pero no sé qué pueda pasar. Salen mis hijos, a la escuela o sale mi hijo al entrenamiento o a otra cosa, sale mi esposa y la incertidumbre de que algo puede pasar. Necesitamos orar, interceder por nuestro municipio, nuestra ciudad. La palabra nos dice, bueno, y eso es un tema del que vamos a predicar mañana aquí en la iglesia, en Primera de Pedro, capítulo 2 sobre el respeto a las autoridades, el respeto a los semejantes, a los empleados, porque se pierde todo eso. Entonces, bueno, creo que ya no tengo ninguna otra pregunta. Ya le voy a dar un poquito el tema. Si me sigo escuchando, por favor, díganme si hay alguien conectado, porque aquí abajo no me sale nada. Ya Facebook mueve todo, mueve todo. Entonces, por favor, si me ayudan, sí, se los agradecería con un comentario ahí de que sí me estoy oyendo. Y tenemos un pequeño tema, sí, para verlo el día de hoy, sí, los beneficios de la fe y los procesos en la fe. Primero tenemos que entender qué es la fe. Creo que nadie me está viendo, por eso nadie pone nada. Bueno, vamos a avanzar porque de repente mi computadora ya se pone chippy y ya no jala al 100%. Qué buena, qué buen inicio tuvimos con lo de Job. Bueno, a mí me fascina Job. No puedo decir que es mi libro favorito porque está difícil, está difícil. Está difícil ser Job. Alguien que pudiera ahí en los comentarios poner si le ha tocado pasar alguna situación como la de Job. Job, híjole, es que yo vuelvo a decir, son situaciones bien difíciles, pero a nosotros en la actualidad, si no tenemos fe y nos pasa una situación como la de Job, está complicado. Porque también, hermanos, gente que me escucha, a veces no queremos nada con Dios. Sí, la gente no quiere nada con Dios. A mí me ha tocado mm, en una ocasión una persona me dijo, oye Daniel, me voy a divorciar. Mm, Y esta persona no, me imagino que son como católico promedio porque están casados por la iglesia. Y ya le digo yo, ¿pero por qué? O sea, y no me da detalles. Nomás me dice, no, nomás quiero decirte que me voy a divorciar. Y no recuerdo qué más platicamos, pero yo le dije a esta persona, ¿por qué no buscan a Dios? Recuerdo que le dije yo muy sincero, Dios es el creador del matrimonio, Él es el que instituyó el matrimonio, Él puede arreglar cualquier cosa. Él sabe qué es lo que está permitido dentro del matrimonio y qué es lo que no. Si hay una falta y si cualquier persona, cualquier hombre o mujer desea perdonar de todo corazón, Dios va a restaurar eso y darle para adelante. Pero esta persona me dijo, es que nosotros no queremos nada con lo religioso. Ya estamos yendo con un psicólogo y nos está apoyando y esto y lo otro, pero está decidido. Y me da tristeza porque yo le digo, en serio, busquen a Dios. O sea, te invito a la iglesia y yo puedo dar una plática matrimonial, una plática en base a problemas. Por eso la palabra nos dice a nosotros, como pastores, que debemos de ser
maridos, debemos de ser esposos, debemos de tener hijos para poder dar consejos, para poder en un futuro poder que Dios en base a la experiencia, en base a lo que Él nos ha enseñado en los procesos matrimoniales, podamos aconsejar a alguien más. Pero el problema está en cuando la gente no quiere o cree que no necesita de Dios, que puede solucionar todas las cosas. Ok, si en un momento dado ya hay golpes y hay diferentes cosas en las cuales ya no son tolerables, ya no son soportables, pues ya, dale para adelante y dile a Dios, ¿sabes qué? Dios, ya no quiero este nada con el matrimonio, pero hay cosas que bíblicamente nos dice la palabra que después de que después de que la persona se divorcia, pues van a haber algunas cosas que no van a quedar como nosotros creemos, ¿verdad? A veces creemos que ya me divorcié, ya soy un hombre o una mujer libre y ya puedo hacer lo que quiero. Bueno, a mi pensamiento eso puede ser real, puede ser cierto, pero si yo creo en Dios, Dios tiene una manera diferente de ver el divorcio, ¿sí? Entonces, Dios, para todo necesitamos fe. Necesitamos fe. eh, em, Dice la palabra en Hebreos 11, y muchos cristianos conocen esta escritura porque está bonita, ¿sí? Porque tenemos los grandes ejemplos de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza de que en verdad sucede, dice Hebreos 11:1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no vemos, no alcanzamos a ver. Y yo leía hace rato en un comentario acerca de los héroes de la fe, de los grandes ejemplos de la fe. Según se define el capítulo 11 de, de Hebreos, que la fe es seguridad en las promesas futuras de Dios, una seguridad que le permite al creyente perseverar. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una fe, esa fe la tenemos con seguridad para nosotros perseverar en lo que creemos y en quien creemos. Ahora, ¿la fe se puede agotar? Sí, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y de qué depende la fe? La fe depende de mi estado de ánimo, la fe depende de mis obras, la fe depende de lo bueno que puedo ser yo. Y déjenme decirles que a veces eso es lo que nosotros pensamos, pero el nacimiento, el nacimiento de la fe mm, abarca demasiadas cosas en nuestra vida, en perspectivas, en una cosmovisión diferente. ¿Sí? La fe es entendida como la confianza en algo o alguien sin una necesidad directa. mm, o es un concepto de muchas circunstancias que nos pasan que naturalmente no podemos embonar. La fe es algo sobrenatural, por eso es sobrenatural. Por eso estoy diciéndoles yo a ustedes, es algo que naturalmente no entendemos, pero sucede. Porque Dios así trabaja de una manera sobrenatural. Entonces, la fe se mueve en cosas que nosotros no alcanzamos a comprender, en situaciones en las cuales nosotros a veces estamos sumergidos y no sabemos cómo vamos a salir, pero salemos, ¿verdad? Dicen por ahí algunas personas. Entonces, podemos identificar nosotros como creyentes algunas de las causas de fe que pasan en nosotros. Sí, algunos miembros de iglesia, algunas personas están perdiendo la fe en Dios. Sí. ¿Y por qué? Porque esto puede incluir en algunos desafíos personales, en problemas con la familia o en algunas influencias externas, en cosas que no se nos dan
como nosotros creemos que deben de pasar y pensamos que es falta de fe o que la fe se ha agotado. Yo aprendía la semana pasada de una persona, un pensamiento que me gustó bastante, ¿sí? Saludos, Dominico, Dios te bendiga. Este, decía esta persona que cuando la motivación se ha acabado, y lo repito porque me gustó mucho, cuando la motivación se agota, se acaba, la disciplina lo vuelve a resucitar. Te lo vuelvo a decir, cuando la motivación se acaba, la disciplina lo vuelve a resucitar. En muchos aspectos, pero ahorita estamos hablando de la fe. Entonces, si nosotros somos disciplinados en tener una fe genuina, una fe amplia, de que muchas de las cosas que se mueven a nuestro alrededor, en nuestra familia, en el trabajo, en los proyectos, si nosotros metemos a Dios en todo, Dios va a estar en todo. Y eso nos genera una constante fe en Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros metemos a Dios en un negocio y el negocio no sale como nosotros esperábamos? Pensamos que Dios no estuvo con nosotros, que Dios no nos ayudó, que Dios no nos respaldó, que no era de Dios y empezamos a hacer un montón de conjeturas. Pero ¿qué pasa si tú dices, bueno, voy a poner una taquería y, y dices, bueno, voy a meter tacos de, de bistec y del pastor y los comunes, sí, que se venden. Y dices, pero bueno, ojalá y que Dios me ayude para que me vaya bien. Dios te va a ayudar para que te vaya bien. Dios quiere que nos vaya bien a todos. Pero ¿qué pasa si al paso del tiempo Dios ya estás tú bien establecido, tienes tu negocio y empiezas a dejar a Dios de lado y empiezas a ver el dinero y ya Dios ya no está en tu negocio, ya Dios no está más. Entonces has abandonado a Dios, ya no tienes la fe puesta en Dios, tienes la fe puesta en el dinero, que ahora ya empiezas a meter una carne de calidad más baja, ¿sí? Ya los tacos ya empiezan, ya no saben igual. Antes cuidabas de que la salsa llevara el mejor tomate y el podrido lo sacabas y ahora ya se va el podrido y todo ahí se va en la salsa, al cabo que es para salsa. Antes te esmerabas en buscar un buen limón. Bueno, y si alguien tiene una taquería, yo les digo, procuren tener un buen limón porque a la gente que le ponemos poquito limón al taco, hay gente que hace taco de agua de limón, muy respetable, pero si tú le pones poquito limón a tu taco y ese limón está amarillo, ácido, te descompone el taco. El taco ya no sabe igual, el taco ya está horrible, ya sabe ácido, no sabe ya, o sea, ya. Y si tú antes tenías cuidado de todo eso y metías una servilleta pétalo y de repente ya te vale gorro y metes de la de marca propia de las tiendas de Soriana, de Aurrerá y que acabo que más es para limpiarse. Bueno, sí, vas a agotar para lo que Dios te había ayudado que construyeras, ahora ya son tus propios pensamientos, ya no está más Dios. A veces así está en lo que nosotros proyectamos según nuestra fe. ¿Cómo proyectamos a Dios en nuestra fe? ¿Cómo se mueve Dios en nuestra fe? ¿De qué manera nosotros consideramos a Dios en nuestra fe? Hay un dicho que se dice aquí en México, ¿verdad? Eh, eh, Dios en mi casa, ¿o qué? O Dios en mi casa o Dios en la de todos, no recuerdo, pero algo así. Queremos que Dios esté con todos, pero cuando Dios quiere algo de nosotros, que lo más mínimo, bueno, lo más difícil en lo que el ser humano debe de trabajar con Dios es por medio de la fe. Ahí es donde está lo difícil. Cuando nosotros trabajamos por medio de la fe, en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de madurar en la fe.
Debemos de saber que Dios está allí. Job no tenía ni la menor duda, ¿verdad? Ahorita que hablábamos, Job no tenía ni la menor duda de que Dios lo estaba presentando con unas credenciales, uff, increíbles, fuera de serie. Le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, varón, varón, derecho, íntegro, maduro, temeroso. Entonces, ¿cómo Dios, cómo está siendo manejada tu fe? ¿Tienes más beneficios de la fe o tienes más detractores con la fe? Entonces, para nosotros como cristianos, ¿sí? Como creyentes y los que lo están viendo, es bueno que nosotros compartamos nuestras historias para renovar nuestra fe. A veces escuchamos el testimonio de alguien más, alguien más experimentado, y a veces existe un renacimiento de esa fe cuando una persona nos comparte en sus testimonios. ¿Por qué? Porque muchas historias, muchos testimonios a veces nos pueden inspirar a nosotros y motivarnos para fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que nomás nosotros somos los que estamos pasando por procesos difíciles. Y no, esto lo digo porque en lo personal me ha pasado. Yo he escuchado a personas que me comparten o comparten su testimonio y escucho lo que dicen y digo, wow, no, entonces mm, yo estoy bien, yo estoy excelente. Este hermano, esta persona está mal, ¿sí? Hace rato fui a comprar una pizza y en lo que estoy ahí esperando la pizza, a mí me gusta hacer este tipo de personas. Las personas que están ahí en otra mesa están comiendo pizza, una pareja y sus tres hijos, y allí se arrima un niño a venderle algo y no compran, pero la muchacha, la señora le dice, ¿quieres un pedacito de pizza? Y él dice, sí, ¿puedo? Sí, agarra, ¿verdad? Y se lo acaba. Entonces el niño se queda ahí vende adentro, está vendiendo ahí. No me fijé qué era lo que vendía. Entonces mi espíritu se ríe. Mi espíritu se ríe porque yo digo, ojalá y todos fuéramos así. Esto sería tan diferente, tan diferente. Sí. No se trata de impactar a nadie. Con lo que hacemos, no se trata de impactar a nadie. Solamente cuando hagamos las cosas, hagámosla, con el deseo de impactar a alguien más para que esa persona en un futuro lo vuelva a hacer con alguien más. Y avanzamos y avanzamos y avanzamos. Sí. Entonces, nosotros estamos hablando de la fe en un contexto religioso, ¿sí? Porque la fe es vista como una respuesta al llamado divino, una relación entre el ser humano y Dios, ¿sí? Es un principio, la fe en el creyente es un principio espiritual, pero también es un don del Espíritu Santo. Dice la palabra, es un fruto, perdón, del Espíritu Santo. Dice la palabra en Gálatas 5, ¿sí? Porque el fruto del Espíritu es amor. Déjeme, se los leo como va, ¿verdad? Para no errarle y no decir palabras de más, palabras de menos. No quiero parafrasearlo. Dice la escritura en Gálatas, capítulo 5. ¿No saben si está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, Gálatas? Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ahí encontramos la fe como un fruto del Espíritu, porque te decía yo hace rato, Dios trabaja de una manera sobrenatural. Y lo espiritual es algo sobrenatural. Es algo que a veces el hombre carnal, o más bien el hombre carnal, dice la palabra, no entiende, no percibe las cosas espirituales. Entonces nosotros tenemos un llamado, tenemos un principio
espiritual. Y ese principio es la fe. La fe que nos liga hacia Dios por medio de su Hijo Jesucristo es una fe inquebrantable. ¿Se puede agotar nuestra fe? Nos podemos cansar, nos podemos debilitar. Sí, como todos los frutos del Espíritu. No todos los cristianos son mansos. No todos los cristianos son pacientes. No todos los cristianos, no todos los cristianos, son bondadosos. No todos los cristianos son amorosos. No todos los cristianos son gozosos. No todos son benignos. No todos son mansos. No todos tienen dominio propio. Sí. Entonces también a veces no todos los hermanos, este, tienen fe. Algunos tenemos más. O sea que algunos tenemos menos fe que otros. Yo estoy orando y tengo aquí este lugarcito. Y aquí vengo y le pido a Dios porque tenemos un proyecto de un evento evangelístico. Y, y mi fe, pues, es así. Sí. Y yo digo, Señor, tú eres el que vas a usarnos. Que Dios sea el que nos use. Que no sea mi deseo, sino el tuyo. Porque yo hace rato pensaba y decía, ¿cómo van a oír si no hay quien les predica? Y venía a mi corazón, si nosotros no lo hacemos, las piedras lo van a hacer. Pues esos hermanos que son bien piedras, les va a tocar predicar. No, se habla de otras piedras, ¿verdad? No de esas piedras. Entonces, eh, la fe es algo con lo que nosotros, entre Dios y nosotros, es con algo que nos vamos a mover siempre. Siempre debe de estar entre nosotros y Dios activa, la fe. El creyente debe tener una fe activa, no una fe pasiva. Es que, pues, bueno, pues a ver, no. Y Dios va a decir, no, pues entonces, todavía no empiezas a orar y ya estás renegando. Dice, Jesús nos dejó un claro ejemplo donde Jesús decía, si su fe fuera como un grano de mostaza, o sea, y el grano de mostaza pues es nada, si le dirían a este monte, muévete de aquí para allá, pero esa es una hipérbole, esa es una exageración que Jesús está poniendo para enseñarnos que necesitamos fe, poquita, pero la necesitamos, todos, todos necesitamos la fe, todos necesitamos de Dios, ¿sí? Entonces, se puede entender como un compromiso hacia Dios, claro, que implica obedecer y confiar en lo que se ha revelado a través de las escrituras. ¿A través de quién? De líderes espirituales, ¿sí? Y de experiencias personales de los líderes. Entonces, la fe comienza con la revelación de Dios, este, a figuras como Abraham, por ejemplo, ¿sí? Abraham es una figura de la fe, es un héroe de la fe, es un grande de la fe, ¿sí? Es considerado como el padre de la fe. Entonces, la promesa que Dios le hace a Abraham de que su descendencia, ¿sí?, sería bendecida y una luz para las naciones, según el Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, ¿sí? Es una manifestación, es la manifestación más temprana que nosotros pudiéramos considerar acerca de la fe. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de entender que necesitamos estar activos con la fe. Cuando Dios se le manifestó a Abraham con esta fe, con esta bendición, con esta palabra, Abraham tenía que estar activo, hermanos, y personas que me escuchan. Abraham tenía que estar activo con su fe. Eh, nosotros creemos en el Mesías, creemos en Jesucristo, ¿sí?
Y Jesucristo es quien nos invita a nosotros como seguidores a tener fe en el Padre a través de un sacrificio redentor, ¿sí? Y a través de ese sacrificio redentor, Jesucristo viene a ser el punto central para nosotros. Por eso nos llamamos el cristianismo, porque nuestro punto de fe con el que nos relacionamos con Dios es por medio de Jesucristo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en base, hermanos, a historias que inspiran, alguien puede estar pasando por un problema, una dificultad de salud, de trabajo, de algunas cosas, y se pone a leer a Abraham para fortalecer su fe. Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente, si no está conectado con el Espíritu, difícilmente va a encontrar una motivación. Yo me atrevo a decirlo. Cuando mi madre estaba hospitalizada, muy enferma, ningún pasaje de la palabra, voy a decirlo así, sentía que me favorecía. Sí. Pero aprendí algo. Sí. Que ese momento, esa crisis de fe que yo tenía en cuanto a Dios, después me enseñó a profundizar en las escrituras. Sí. A dedicarme a estudiar episodios, a analizar y reflexionar acerca de pasajes bíblicos que hablaran a lo mejor con una situación similar a la mía. Y en todos encontraba la importancia y el valor que tiene para nosotros como hijos de Dios la fe. ¿Por qué? Porque esto para mí vino a proporcionarme una base sólida, ¿sí? De quién soy en Cristo. También vino a darme una base bíblica para reavivar mi fe personal en Dios. Porque Dios nos capacita para entender, para vivir en fe. Entonces, cada uno de nosotros no es que seamos eh, negligentes. Habrá sus excepciones, quienes sí sean negligentes, pero muchos de nosotros a veces no sabemos cómo manejarnos en la fe, cómo vivir la fe, cómo desarrollarnos en la fe. Entonces, cada congregación, cada pastor, cada líder, cada persona que cree en Cristo debe de ser dotado de herramientas prácticas, ¿sí? Con consejos prácticos. Debemos de nosotros de estar escuchando y enseñando, aceptando recursos para ayudar a la gente o para que nos ayuden a nosotros, para que nos ayuden a fortalecer nuestra fe, ¿sí? Porque yo voy a ser muy enfático y voy a ser muy, muy, muy puntual en que las mejores técnicas que cualquier persona puede desarrollar acerca de la fe va a ser en amor al prójimo, en la oración, en la lectura y en la meditación de la palabra y en la importancia que le da esta persona, ahora sí que al lugar donde se congrega, donde se mueve. Nosotros, eh, nosotros los jueves oramos en nuestra iglesia por nuestra iglesia, por nuestros hermanos. Y nuestras oraciones, la mayor parte de las veces de los que no están entre nosotros decimos, Señor, nosotros no somos mejores que los que no están aquí con nosotros. Pero si alguien puede estar aquí y ha decidido no estar aquí, Señor, pues llámalo a cuentas, hazlo entender. Sí, algún día
vamos a llegar a nuestra iglesia local, los que vamos a una iglesia, y como el perro arrepentido. ¿Cómo? Mm, a veces porque malgastamos el tiempo, pudiendo estar donde mi fe se fortalece, donde hay comunidad, hermanos, ahí se fortalece la fe. Y tú puedes decir, bueno, pero mi comunidad, es que tienes que hacer comunidad. La Biblia no habla, la Biblia no habla de donde estén 1,000 o 2,000 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La Biblia habla donde estén dos o tres. Si Jesús no menosprecia, ¿por qué nosotros sí? Y ahí hay fe. Y donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí hay fe, hermanos. Y a donde hay dos o tres, hay menos distracción. Y ahí se mueve nuestra fe, nuestra necesidad. Hay veces que la gente se abre su corazón, sí, hacia la comunidad. Cuando hay muy poca gente, cuando hay mucha gente, pues a la gente le da pena, le da vergüenza y dice, no. Pero a mí me ha tocado estar cuando hay gente que no suelta nada. Pero cuando hay la oportunidad y hay el quebrantamiento y somos pocos, la gente habla y uno escucha. Y Dios tenía preparado ese momento. Entonces, una de las herramientas prácticas, o más bien las herramientas prácticas que nosotros tenemos para estar en una constante comunión con Dios es la oración. Ustedes sabían, sí, ustedes sabían que la oración debe de ser la práctica número uno del creyente, del cristiano. La meditación en la meditación acerca de Dios, la meditación, la oración. Porque si nosotros nos ponemos a leer Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, caridad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No encontramos ahí la oración. No la encontramos ahí. Encontramos otros frutos que son el mover del Espíritu en nosotros. Pero la herramienta que Dios nos ha dejado, hermanos, la herramienta que Dios nos ha dejado a nosotros para analizar su palabra. Déjenme, voy aquí rápido, eh, porque creo que esto se va a quedar ahí grabado. A ver si alguien me puede decir si me oigo. Efesios 6, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Dice el apóstol Pablo, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Dice el apóstol Pablo, defiendan su posición, versículo 14. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado
la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. 18. Oren, pero oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Versículo 18. Y oren también por mí, dice Pablo. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. ¿Cuál es su plan? Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Pero me encanta el versículo 16. Además de todo eso, ¿de cuál es todo eso? Sí, de ponernos el cinturón, de saber que la palabra, de saber que el enemigo vamos a estar luchando contra él y que hay más piezas en cuanto a la armadura para nosotros. Dice el apóstol Pablo, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Gracias, Ale. Para mantener las flechas, para mantener, ¿sí? Para detener las flechas encendidas del diablo. Qué impresionante. Qué impresionante que a veces los cristianos ignoramos que tenemos herramientas. Que tenemos herramientas, ¿sí? Prácticas. Que tenemos herramientas, ¿sí? Prácticos, recursos que Dios nos ha dado a nosotros para dotarnos. ¿Para qué? Para salir a flote contra el enemigo, porque hermano, nuestra fe se va a debilitar, nuestra fe va a ser acusada, nuestra fe va a ser dañada, nuestra fe va a ser difamada, nuestra fe hasta va a ser oculta y nuestra fe hasta va a ser engañada por muchos. Pero muchos debemos de estar con el escudo de la fe para defender y presumir nuestra fe y decir, aquí estoy. Soy un siervo del Dios vivo, de Jesucristo Redentor, mi Salvador, esperando y velando por su regreso. No, nuestra fe no es motivo de vergüenza. Por eso, en el tema de esta tarde, yo puse ahí beneficios de la fe y procesos de la fe, porque muchos de nosotros vamos a pasar por procesos de la fe. La fe tiene sus beneficios. Muchos maduramos, nuestra fe se vuelve más sólida en procesos difíciles, en procesos de dificultades, en procesos de escasez, en procesos de muchas cosas, enfermedades. Y muchos hemos madurado en base a esos procesos. Nuestra fe se ha vuelto más fuerte, más sólida en el Señor. Sí, porque para muchos de nosotros los procesos que tenemos en el camino como cristianos se vuelven nuestros anticuerpos. No sé si me estoy explicando, ya estoy hablando de otras cosas. Pero se vuelven nuestros anticuerpos, hermanos. ¿Sí? Se vuelven nuestros anticuerpos. Tiene que pasar eso. Tenemos que reconocer eso en nuestra vida para que nuestra fe se fortalezca.
Cuando mi mamá salió del hospital, estaba enferma y lo operaron de la cadera, no pudo sanar su operación, no pudo ser al 100% por otras complicaciones de salud que tenía ella, aparte de que no debían de haberla operado, eso ya es punto y aparte. Pero cuando mi mamá nos la llevamos a su casa, ella queda en silla de ruedas y así la movemos para el baño, para bañarla. Ahora me pongo a reflexionar y fue un tiempo precioso el que Dios, a algunos que nos toca servir a nuestra madre así en sus últimos días de enfermedad, en lugar de tomarlo como algo triste, tomémoslo como algo de bendición que Dios nos ha permitido hacer. Entonces, cuando en una ocasión me toca a mi mamá cargarla, ¿verdad? Porque teníamos que cargarla de una manera para que no se lastimara y acostarla. Entonces, cuando mi mamá sufrió de demencia, para que las cosas se pusieran un poquito más difíciles, ¿sí? Mi mamá sufrió de demencia y entonces una de esas la cargué, ¿sí? Tus manos, las manos tenían que entrar, mis manos tenían que entrar y agarrarla así en la silla de ruedas y moverla y acostarla en la cama o en el sillón cuando la llevaba al sillón de su sala. Y en una ocasión que la cargué, se dejó caer. Y se asustó y soltó todo su cuerpo. Entonces yo sentí una fricción, eh, eh, algo feo en mi cintura y vi muchos puntitos, muchas estrellitas. Se me oscureció todo y vi todo negro y vi puntitos, me mareé. Dios me dio la fortaleza para poderla acostar y dejarla ahí. Y me viene a la mente ese cuadro, ¿verdad? Impactante, porque mi mamá tenía demencia, entonces yo le decía, "Mm". Entonces yo me dejo caer literalmente en la cama con los pies hacia arriba, porque así es como me caí, y no podía mover los pies, no podía bajar los pies a su posición normal para acostarme. Tenía los pies ahí doblados. Y mi papá no estaba, mi papá había salido. Entonces tuve que esperarme a que llegara mi papá. Mi teléfono estaba en otro lado, no lo traía cerca de mí. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, aquí estoy, mamá. Y ella me decía, hey, aquí estoy, mamá, aquí estoy con usted. La tele apagada, la luz apagada, estábamos a medio oscuras. Todo pasó en ese rato. Y yo con los pies así doblados y, mamá, aquí estoy, aquí estoy. Le hablaba y le hablaba y le hablaba. Entonces, cuando llega mi papá, le digo, papá, pasó esto. ¿Cómo mi papá se asustó, verdad? Le digo, ayúdame a bajar los pies, ayúdame a moverlos. Y ya mi papá me ayuda. ¿Y qué pasó? Y ya le digo esto. Entonces, pasan 2, 3 días, llegan unos hermanos de Monterrey y me ven que ando fajado, ¿verdad? Y traigo una faja porque me incomodaba. Y una hermana me regala unas pastillas que se llaman Doloneurobión Forte. Entonces, me las da y como en 2 días yo ando como nuevo. ¿Para qué voy con todo esto? La semana pasada, la hermana Ale, mi esposa se cayó. Entonces, yo recuerdo, ¿qué te duele? Ya me dice, digo, pues eso es más o menos lo que me pasó a mí. Voy y le compro esas pastillas carísimas, por cierto. Me había ganado ese día 400 pesos y me gasté, Alejandra, en tu pastilla esos 400 pesos. Y ya voy y compro las pastillas, ¿sí? ¿Y a qué voy con todo esto? A veces tenemos que pasar por ciertas situaciones para cuando se nos presenta otra vez o a alguien se le presenta eso, nosotros ya tenemos la experiencia de cómo ayudar, no ser egoístas, no pasar de largo. Se me viene a la mente la historia del buen samaritano, ¿sí? Aquel samaritano que estaba allí, hermanos, tirado, perdón, aquel hombre que estaba golpeado y tirado, ¿sí? Y pasa un samaritano, perdón, y pasa un sacerdote, pasa un escriba, y no recuerdo el otro personaje, si alguien me ayuda, pero pasa un samaritano y lo ayuda. No era su obligación ayudarlo.
Pero a veces las situaciones, hermanos, a nosotros, en lugar de ayudarnos a favorecer a alguien más, pareciera que se nos hace callo, a decir callo como este, ¿verdad? ¿Para qué? Para no ayudar. Estoy curado de espanto, yo no quiero ayudar, yo no entiendo esos cristianos que dicen, es que yo así soy y a mí nadie me va a cambiar. Ujú, es correcto. Nomás que no andes navegando con bandera de cristiano, porque Cristo sí cambia a las personas. Cristo sí cambia a las personas y tú no estás cambiando. A ti Cristo no te ha cambiado. Entonces, nosotros debemos de levantar el escudo de la fe. Yo soy cristiano y tengo fe en Cristo. Hermanos, y cuando oramos, oremos con fe. Y dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento. Entonces, nosotros debemos de orar espiritualmente por las necesidades. No debemos de apantallar a nadie, hermano, ni apabuchear a nadie. Yo, la verdad, siempre lo he dicho, no soy una buena persona orando. Mis palabras son muy raquíticas en la oración, porque he escuchado a personas que mencionan palabras en la oración que no sé ni siquiera si Dios se las sabe. Si Dios le va a entender a su oración, discúlpeme que diga esto, ¿verdad? Pero soy tan despampanante, tan, con un léxico tan florido, que no sé si Dios se lo sepa, ¿verdad? Y Dios diga, ay, oí la oración que me trae. Y no es una oración en el espíritu, es una oración donde queremos impactar a los que están ahí, a los terceros, a los cuartos, a la persona que está ahí. No hay necesidad de eso, hermanos. No tenemos por qué hacer eso. Entonces, entendamos una cosa, ¿sí? Todos vamos a pasar por dificultades, por momentos de crisis de fe, por momentos difíciles, pero todos vamos a salir beneficiados de la fe. Y la fe, hermanos, los beneficios que tenemos en cuanto a la fe vienen de la mano de Jesucristo, de la mano de nuestro Salvador, porque Él es nuestro abogado. Él es quien entregó su vida por ti y por mí. Y ya tengo un ratito aquí, ya me voy. Ya son, es que ¿saben qué? No les había dicho, bueno, desde el principio, en mi reloj de mi teléfono son las 6:18 y en el de la computadora son las 6:23. 19, 20, 21, 22. Son 5 minutos, no sé por qué está 5 minutos adelantado. Pero bueno, todos debemos de profundizar en las escrituras acerca de la fe, compartir nuestras experiencias, nuestros testimonios acerca de la fe para fortalecer nuestra fe. Sí, a veces es bueno que discutamos temas de fe y guiar a las personas y decirles, ¿sabes qué? Esto no es fe en ti, ¿verdad? Hay que crear un espacio seguro entre nosotros, entre hermanos, para responder dudas y preguntas acerca de la fe, animar a los hermanos, animar a alguien más a que haga preguntas y sus dudas sobre la fe, lo que tiene, lo que le falta, lo que comparte, lo que ha crecido en la fe, que nos ayuda, que nos dediquemos tiempos unos a los otros a abordar temas de una manera respetuosa, de una manera comprensiva acerca del hermano que está débil en la fe y no menospreciarlo, aliviar sus inquietudes, alivianarlo, ¿sí? Fortalecer la fe unos de otros. Eso sería muy bueno para todos los que hacemos comunidad como cristianos. Entonces, debemos nosotros de echar nuestra fe en acción. Y la fe, hermanos, una fe, que quiero dejar esto sí bien en claro, una fe en acción es el servicio a los demás, porque Dios para eso nos mueve. Ese es el meollo del asunto. Si tenemos fe y no somos movidos para ayudar a los demás, estamos metidos en un gran problema. ¿Sí? Entonces, debemos nosotros también de tener experiencias de servicio. Nosotros debemos tener experiencias de servicio para contagiarlos a alguien más.
Sí, y que ahí se vea reflejada nuestra fe, de ver cómo nosotros servimos a otros para que ellos también se fortalezcan en su fe y su fe sea activa, ¿sí? Su fe esté en acción, que entendamos que la fe tiene un propósito y tiene un sentido, y eso es beneficiar al reino de Dios, beneficiar al prójimo, bendecir al prójimo sin esperar a recibir nada a cambio. Entonces, reciban un saludo mío. Yo soy Daniel Robles y nos vemos pronto. Ojalá y esta computadora siga funcionando para seguir haciendo las cosas. Les mando un saludo a todos los que se conectaron. Tengo algunas reacciones, no sé de quién, pero tengo aquí en los comentarios, bueno, hermano Johnny, eh, la mamá de Kaylee, amiga de ahí de mi hijo Mateo en la escuela, y qué bueno que estén por acá. A todos los que se conectan. Gracias, hermano Johnny Becerril, porque pudo abrir este tema con una buena pregunta. Y mi respuesta, ya la dije, hay muchos factores, demasiados para que nos podamos comparar con Job. Entonces, Dios los bendiga, cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto con el favor de Dios. Y cuídense, oren por mí, oro por ustedes. Y déjenme aquí un inbox si tienen una petición y oramos por ustedes. Esto fue, una vez más, estamos desde en el redil, adentro. Dios los bendiga, cuídense. Bye bye.